Estamos en un episodio más de este podcast. Hoy es un día especial porque va a ser el primero subido a YouTube, va a ser el primero con vídeo y bueno, es especial porque también es el primero con libros, que esta es una nueva posibilidad de contar cómo Cristo cambia las vidas de las personas a través de cualquier cosa y en este caso pues de los libros. Hoy tengo una invitada muy especial que elegí porque sé que es una lectora muy constante, por así decirlo, o que permanentemente o que ha crecido y permanentemente está leyendo. Entonces quería escuchar esta historia de ella y bueno, me es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás, Sandra? Hola Andrea, muy bien, muchas gracias por invitarme. Yo muy nerviosa. Está chistoso que digas que constante, porque creo que lo que menos tengo es constancia en la vida, pero sí persevero en tratar de ser constante, ¿no? Incluyendo Ok. la lectura. Entonces, ahí andamos. Ya, bueno, lo de los nervios es muy normal, hasta yo me pongo nerviosa en cada episodio y creo que esto es normal. Siempre recuerdo a los futbolistas que dicen que cada partido se ponen igual de nerviosos y digo, bueno, eso nos pasa a todos cuando estamos como tan expuestos, ¿sabes? Pero bueno, me imagino que va a ir fluyendo y vas a ver que va a ser una conversación bastante como genuina y realmente va a ser eso, una conversación. Entonces, eso te va a poner más tranquila, seguro. Bueno, antes de comenzar esta aventura, quiero hacerte una pregunta y es cómo fue este ejercicio de elegir tus libros. Sé que batallaste porque tenías un montón, pero cuéntame qué estabas sintiendo, qué pasaba por tu mente y cómo recordar estos libros y hacer memoria de todo lo que habías leído o has leído hasta este momento de tu vida. Sí es difícil, porque ya me han dicho muchas personas, entre ellas Ana Ávila, o sea, no recuerdas todo lo que lees, o sea, como que tienes algunas cosas de, ay, lo leí, me gustó, y ya, no te acuerdas más de la historia, hay otros que sí. Entonces traté que fueran libros que de alguna manera sí me impactaron, que sí hubo un cambio. O sea, que no solo me gustó y dije, está muy bello, está increíble, sino que realmente sí recuerdo que dije, wow, esto es nuevo, esto no lo había visto, o que me hizo cambiar mi manera de pensar. Entonces, pues literal solo me senté así enfrente de los libreros, iba viéndolos, así de cuál, o sea, de, okey, yo creo que este, no, este también, ¿no? Y ya los iba sacando y luego dije, bueno, de todos estos vamos a hacer una selección porque no podemos hablar de todos. Y pues traté de condensarlos lo mejor posible. No me fue tan bien porque me pasé de la cantidad de libros que me habías dicho, pero yo te decía que unos no cuentan y creo que ahorita vamos a averiguar Sí. por qué digo eso. Bueno, no, también me parece súper curioso el tema de que te hayas ido a tu propia, literalmente, biblioteca y hayas elegido, y eso también habla de que, bueno, o sea, siempre has sido una lectora, constante o no, pero has sido lectora y, y eso cuenta y que te puedas acercar y elegir, o sea, para mí eso es súper valioso y yo creo que, que muchos quisieran tener esa posibilidad de acercarte a tu biblioteca y de ir eligiendo los libros y más en esta época en que casi todos los libros también se leen a través de la digitalización de estos textos, entonces como que me parece súper lindo, ¿sabes? Lo valoro un montón. Y bueno, entonces estás lista para este camino que nos espera. Espero. Espero no abrumarlos o al contrario, aburrirlos. No, pues bueno, este es un episodio más y comenzamos. Bueno, el primero yo creo que el primero va a acercar a muchos a su niñez porque es algo, aunque capaz que yo no he leído, o bueno, sí, en la biblioteca del colegio seguro nos pusieron estos libros. Me acuerdo de pronto más en verlo, los cuentos de los hermanos Grimm, tal vez, y bueno, no tan igual, no son referentes a esto, pero sí como que este tipo de cuenticos así clásicos. Pero están los cuentos de Hans Christian Anders. Si tienes alguna corrección respecto a la pronunciación de los nombres, la recibo con todo el cariño porque la idea es decirlo bien. Estos libros fueron publicados, aparece en internet que en 1835 a 1872, varios volúmenes. Pero bueno, cuéntanos tú qué significan estos libros, estos clásicos para ti. Mm, justo te mandé como 3 y te digo que los iba a condensar en uno, porque creo que abarca mi niñez. O sea, lo que a mí significa la niñez son estos 3 libros y el primero es
Juguemos a leer, donde aprendí a leer. Es como Mm, absurdo y chistoso tal vez como ponerlo, pero es que sí recuerdo las primeras veces en las que realmente yo iba a clases. Tengo 2 hermanas mayores, entonces mm, ellas iban a la escuela, y me llevan 5 y 7 años. Entonces ellas ya iban a la escuela, ya te llevaban sus mochilas, sus libros, y yo iba en el kinder. Y yo le decía a mi mamá de, ¿y yo cuándo voy a tener mi libro? ¿Y cuándo voy a llevar mi mochila? Y mi mamá así como, pues todavía no. Entonces creo mm, que fue muy insistente y gracias a Dios mi mamá, como tenía una amiguita que se dedicaba a regularizar niños, fue de, consígueme 5 chamaquitos más y les enseño a leer. Y mm, pues nos juntaron 5 niños y empezamos a aprender a leer y tenía al final historias, o sea, todo el libro, si lo conocen seguro, si vienen así como los mm, sonidos, ¿no? O sea, de las vocales, las consonantes y pequeñitas historias donde venían luego al final la comprensión de lectura, ¿no? Entonces sí me acuerdo y por eso guau. lo quería poner, porque sí recuerdo el nervio de, ay, ¿con quién hablaba el oso? ¿No? O sea, de tratar de recordar la historia que acababa de leer hace 2 minutitos, ¿no? Y eso Bueno, ¿y fue lo cuántos años que tenías ahí? Más o menos. entre 5 y 6 años, Wow, increíble. estaba chiquitita, entonces yo ya entré a la primaria, justo aprendiendo ya a leer y escribir. Muy básico, o sea, tampoco me imaginen así la genio, sino como cositas básicas. Y en la primaria, pues me emocionó tener mi primer libro de lecturas, que pues es este es muy querido en México, en mi generación. Es Mm, de las, se llama así tal cual, el libro de lecturas mm, español. Y es muy bonito en México porque todos los de mi generación, como es una escuela gratuita y sí. laica, pues todos los Ah, teníamos este libro. O sea, hay incluso hoy en día como diferentes pines y así de millennials mm, que queremos a este librito. Y pues eran lecturas de diferentes tipos, de diferentes dibujos, o sea, no todos son iguales, ¿no? El arte. Entonces creo que esto fue lo que me siguió motivando a leer y quería solo como mencionarlos porque justamente son los que abrieron paso a el libro que te dije, de Hans Christian Andersen, de ah, cuentos, bueno. Ya, ya, ya. porque algo curioso que a mí me pasó, y creo que también por lo que sigo leyendo, es que como mis hermanas eran mayores, yo les pedía que me contaran cuentos, ¿no? En especial a mi hermana mayor, la que me lleva 7 años, así de, cuéntame un cuento, pero repíteme la historia, ¿no? Y pues como buena hermana lo hacía, pero después era de, bueno, ya, ¿no? O sea, basta. Y me acuerdo una vez que me dijo, pues ahí agarra un libro y léelo. Y para mí fue así de, en los libros hay cuentos. O sea, porque veía los libros de mis hermanas que eran más, como, insisto, me llevan más años, como académicos. O sea, veía que sí, Sí. ciencias naturales, que veían matemáticas. Entonces, no me había dado cuenta que en los libros había así historias. Y ese fue así para mí el partaguas en mi vida de, puedo leer, o sea, y Guau, qué puedo leer historias inocencia. de que ya no me las tienen que contar, ¿no? Guau, qué lindo. Sí, o sea, yo así de niña descubriendo el mundo. Antes no había internet como hoy en día, Ya. entonces, entonces claro que eso era un gran descubrimiento para mí a mi edad. Y creo que eso fue lo que motivó tanto a querer yo aprender a leer y a tanto también agarrar los libros que había ahí en mi casa. Pero pues no había muchos libros de niños, o sea, mis papás sí tenían una que otra enciclopedia, pero pues todo lo demás eran libros normales. Entonces el libro de Hans Christian fue el primero que yo compré con mi dinero cuando iba en la primaria. Así mi papá me daba dinerito semanal Mm, y lo junté y junté, creo que me costó 40 pesos mexicanos, que ha de ser como $2, ¿no? Yo mm, así feliz de que pude comprar mi guau. libro y me impactaron mucho los cuentos porque, o sea, yo solo lo vi y dije, está bonito, lo quiero. Pero son los cuentos de originales, es decir, o sea, la sirenita no se queda con el príncipe, sino sí se convierte en espuma del mar, o sea, está la reina de las Mm, nieves, o sea, realmente sí eran los cuentos de, pues no siempre se termina bien, porque pues sí, así sí, es la sí, sí. vida. Lo Y real. también de ahí empezó mi fascinación bueno, te digo, desde antes con mis hermanas, y esto lo afirmó de los cuentos, las historias y de saber que en los libros hay cuentos, y por eso las novelas y todo para mí ha sido muy importante, porque es como lo que me impulsó a leer, ¿no? Claro. Y también Así, a defender que, pues, los libros te muestran una realidad y te pueden advertir. O sea, yo soy muy fan de que a los niños, digo, depende obviamente el chiquillo, cómo tú lo conoces, o sea, si sí lo va a aguantar o no,
pero que puedan leer las historias reales, ¿sabes? Porque la vida no siempre acaba con un y vivieron Mm, felices para siempre, sino pues el príncipe se enamora de otra y la sirenita se convierte en espuma de mar. Entonces, ¿de ¿qué? guau. Yo ni O el siquiera soldadito sabía de eso. plomo. Sí, entonces, o sea, Guau. por eso es que yo defiendo también no diría crueldad, pero la realidad en los cuentos. Y esos Sí. fueron los primeros libros que marcaron mi niñez. Y esa lección fue precisamente solo fue, o sea, en principio porque habían cuentos, ¿no? La lección fue Ujú. como este libro porque dice que tiene cuentos. Cuentos, sí, o sea, Sí, sí, ya. exacto. Lo vi en el súper y dice, cuentos es, me lo llevo. Porque Ese además es. lo compré en un supermercado, o sea, como en estos tipo Walmart, o sea, ni siquiera fue de fui a una librería. No, 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 o Sí. sea, íbamos haciendo el súper y hay una pequeña sección de libros y ahí estaban amontonados y dije, cuentos, debe tener cuentos, ¿no? O sea, entonces lo Sí. agarré y lo compré. Sí. Guau, qué lindo. Bueno, pasamos al siguiente libro, que a mí este me despertó un poquito la curiosidad, porque sí es verdad que es una niña, o sea, es una niña, pero hay que tener un poco de un ojo crítico para entenderla. Pensaba de hecho que, eh, o sea, como un niño, tú como que no piensas en esto, o sea, debes de tener como un contexto de, ya sea de sociedad, de país, bueno, y luego pues una perspicacia como para entender, ¿no? Y estoy hablando de Mafalda y su autor es Quino, que la primera aparición fue en 1964, es una humorista gráfico argentino. Y bueno, cuéntanos cómo llega este libro a ti, a qué edad también llega, ¿no? Pues Te digo que en mi casa no había tantos libros de niños, o sea, no teníamos esta cultura de, claro, hay que comprarle libros a las niñas y que tengan de 3 años, 5 años, mm, 10 años, ¿no? Y ahí estaban los libros de mi papá, y es como, pues ahí lee, si quieres leer. Y entre ellos estaban los libros de Kino, o sea, de Kino Kino, no de Mafalda. de quién. Y pues me llamaba la atención porque pues al final eran dibujos. O sea, cuando estás aprendiendo a leer o de plano no sabes leer, es como pues agarras los libros y los hojeas y pues Mm, ahí estaban esas historietas. Y ya después me compró él como justo de Mafalda y empecé ya a poderla leer y su formato de historieta pues me ayudaba mucho cuando era chiquilla. Es cierto que no entendía todos los chistes, o sea, insisto, no me vean aquí como la genio que a los seis sí, años yo, leía Mafalda y entendía Mafalda es... guau. No, pero realmente había unas tiras que sí eran como muy claras y sí lo entendías, había otras que no y yo así de... Bueno, supongo que es gracioso, ¿no? Y seguía leyendo, o sea, no me detenía el, ay, no entiendo, sino Sí, sí, como sí. lo seguía. Entonces así llegó Mafalda y curioso que luego ya me dediqué a las ciencias sociales y mi papá así como, pero casi casi de dónde sacaste eso y yo de, ay papá, los libros que me dabas a leer de niña, o Guau, sea, qué es tu increíble. culpa por tener Sí, esa cosa social, nació de guau. ti. Oye, un poco que Mafalda fue como por, no tengo más, cojo esto y ya está, pero wow, eso iba formando en ti también ese ojo crítico, porque luego ya después me imagino que lo mirarías con atención y entenderías más de lo que pretendía Kino con estas historietas. Sí, y que creo que también es bueno dejar a los chicos en ese sentido que exploren libros que tal vez no Mm, son tan de su edad. O sea, no mm, digo que, o sea, hay unos que sí son así de, no, sí, sí, espérate a que crezcas, pero tal vez no entiendan todo, pero sí captan, ¿no? Algunas ideas superficiales, ¿no? Y justo cuando lo vuelves a leer ya más grande, vuelves a entender más y luego ya vuelves a entender más, ¿no? ya. Y se vuelve más gracioso. Al mismo tiempo como que dices, wow, qué genio era Kino, ¿no? Pero pues yo de niña solo eran historietas entonces, ¿ves? Me gustaba el formato de las historietas. Bueno, pasamos al siguiente libro que es Naruto, publicado, bueno, en el 99 tengo el registro de Masashi Kashimoto. Así es, lo Capaz estoy sacando que lo de su digo mal. bolsillo. Me No, sí, parece así se curioso. llama. Mira, sí, sí, y Naruto. bueno, estuvo muy de moda en una época, ¿no? Creo que nosotros somos Sí, contemporáneas. Capaz que sí, sí, yo creo que somos sí, yo creo que contemporáneas. sí. Es que no importa la edad, pensamos que somos contemporáneas.
Pero te iba a preguntar porque a mí me parecía, leyendo un poco una reseña de este tipo de libro, bueno, este libro mejor, daba como una conciencia y era como, sí, como un libro constructivo, ¿no? No es que solo ven y miras algo, sino como que te enseña de alguna manera algún valor. Cuéntanos por qué y a qué edad lo estás leyendo. Y justo esto ya sería como entrando a la secundaria, que sería, que no, o sea, como en todos los países cambia. Aquí en México entramos a los 6 a la primaria y son 6 años. Entonces a los Sí. 12 aproximadamente sería la secundaria y dura 3 años. Y me seguían gustando los cuentos y las historietas y Kino, o sea, no era como que lo dejé, pero justo ahí fue mi primer encuentro con el anime y con el manga, o sea, de que no sabía de, ¿y qué es esto? Insisto, para la gente nueva que lo vea, antes no existía el internet como hoy lo conocemos, no era tan fácil acceder a este tipo de pues sí, tanto de mangas como de contenido. O sea, ahorita te metes a diferentes plataformas de streaming y ahí hay como una selección de anime. Pues antes no, tenías que ir a ciertos mercados y te vendían el disco, que pues Ujú. obviamente el disco era pirata. Ya después, eso ni siquiera existía en esa época la palabra pirata porque era, muchos Sí, de como, esos animes los traducían los fans porque ni siquiera mm, venían, o sea, lo copiaban de Japón, pero lo traducían ujú. aquí en México, en España y lo traían, o sea, era como diferente. Mm, Entonces ahí fue cuando conocí Naruto. Y Naruto es de esas historias que creo que si te toca, o sea, a mí me tocó cuando estaba publicándose. ya, Entonces, o sea, que estaba en línea. sí. Y pues es la historia de Naruto y de que se quiere convertir en el jefe de su aldea, que se llama Hokage, Mm, ese puesto. Pero lo vas viendo crecer, entonces como que crece contigo, más que un Harry mm, Potter, como algunos guau. que les tocó, que Harry Potter fue creciendo con ellos. O Ujú. sea, también me tocó a mí Harry Potter en su momento, pero bueno, aquí me voy a balconear. No lo leí cuando salió porque tenía una amiga que me queda muy bien, pero era muy fan, entonces me asustó. O sea, yo me quedé y dije, no quiero ser como ella. Sí. Entonces no leí Harry Potter, solo vi las películas, hasta que ya en la universidad lo leí. Pero sí fue como ese Harry Potter para mí Naruto. O sea, ese personaje que va creciendo contigo, que tienen diferentes Wow. personalidades, y también el primer encuentro más como tangible con otra cultura, ¿no? O sea, porque los Sí. mangas se leen al revés, ¿no? O sea, como que empiezas a leerlos al revés y se No, no lee sabía. de Ay, no derecha a izquierda. sabía. Sí, y justo Sabía cuando lo muy agarras como bien. normal, lo primero que te dice es como, no, lo estás leyendo al revés y te viene una guía de cómo leerlo. Wow, maravilloso, no lo Entonces fue sabía. como también mi primera ventanita a un mundo nuevo. Porque insisto, no estaba el Wow. internet como hoy en día de una nueva cultura, ¿no? Y aprender palabras en otro idioma, ¿no? O sea, como tal cual, ¿no? El título, ¿no? De Masashi Kishimoto es como, pues, o sea, nunca lo vas a escuchar aquí en México, pero o Hokage, cosas así. Pero poco a poco fue como ir conociendo otra cultura a través del manga. Wow, súper interesante lo que nos enseñas. Mira, quería preguntarte algo así cortico. ¿Tú creciste en una familia cristiana o luego te hiciste cristiano o cómo fue? Lo pregunto porque quisiera saber cómo también esa filtración de libros que se tenían o si tu papá dejaba leer lo que quisiera o cómo era este tema, ¿sabes? Por eso te pregunto Eh, cómo de tu fe. Mi familia era cristiana desde que yo era niña, niña, o sea, yo creo que tendría yo unos 2 años, 3 años cuando mis papás empezaron a ir a la iglesia. Ya. Pero mi papá era el que compraba los libros mayormente. Luego mi mamá, empezó a comprar más libros cristianos. O sea, como Mm, que siempre fuimos cristianos, todas, mis dos hermanas, yo y mis papás. Pero déjame decirlo así, como que realmente el Señor no había transformado tanto nuestras vidas como el día de hoy. No, no era tanto que no creyéramos en Él ni nada, pero ya entiendo sabes, lo que uno luego sientes. andaba endurecido o como que sí eres Señor, pero de esta área no, ¿no? Y con batallas y luchas. Pero mi papá compraba los libros que a él le interesaba leer, los leía y los dejaba pues en los libreros y era como, o sea, nunca nos prohibió leerlos ni nada. Ya. Entonces, pues la selección era pues realmente lo que a él le gustaba leer. O sea, entonces no, nunca hubo como, te digo, como este tema de esto no es para tu edad o este no es Mm, cristiano, no lo leas. No, no, no. ok, O sea, él era como, ok. pues ahí están, ni si quieres leerlo.
Ah, mira, mira, mira. Ujú. Bueno, yo hago como aquí en España, bueno, estoy en España para los que vayan a ver y no lo sepan. Aquí en España se le llama cristianos, pero sí se hace la salvedad que son cristianos evangélicos o cristianos católicos, porque aquí Ay, se ay. conoce como el cristianismo global, ¿no? Como lo que pone a los protestantes y a los católicos en la misma bolsa. Y bueno, ya todo lo que... Pero bueno, quería hacer la salvedad. Evangélicos. Aquí normalmente es evangélico, sí. Aquí, Sí. a mí me dicen, tú eres evangelista. Y yo, bueno, en fin. Entonces quería hacer como esa aclaración. Pasamos al siguiente libro, que a ver, por de quién es, pues me queda la curiosidad de que si es como tu primer libro con una relación en el cristianismo. Y bueno, lo menciono, El sobrino del mago, una publicación se hace en 1955 del famosísimo y queridísimo para nosotros C.S. Lewis, escritor y apologista cristiano británico. Entonces, cuéntanos en qué momento llega y si es tu primer libro cristiano. Es mi primer libro cristiano, pero yo no sabía. Justo, o sea, pues es que la portada no viene nada cristiano. Conocía a Lewis, o sea, sí lo leí acá atrás y es como, mira, amigo y colega de Tolkien, porque bien atrás viene como Ah, su sí. pequeña biografía, ¿no? Pero en ningún momento, en ninguno, menciona autor cristiano, o sea, es como crítico académico y novelista de la literatura Mm, infantil y juvenil inglesa. Y me guau. pasó lo mismo, o sea, yo no iba a librerías de chiquilla, sino pues al súper con mi mamá y así como vi el de cuentos y me llamó la atención, pues vi, ay, el sobrino del mago. Suena muy bien, hay que leerlo, hay que ver que, porque al parecer, como sí leí que decía las crónicas de Narnia y tenía un número uno, dije debe Ese ser es una alguna serie. secuela, ¿no? Una secuela de las crónicas. ¿O precuela? Sí, O... no, sí, secuela. Entonces dije, pues debe de ser, y lo empecé, o sea, lo compré, de hecho sí recuerdo que tenía cierto temor, igual iba en la secundaria, dije, que mi mamá no me diga que no me lo puedo llevar porque dice mago, ¿no? O sea, capaz Mago. que, se espanta o algo, Ya, pero ya, no, ya. mi mamá muy tranquila fue como, pues llévatelo, ¿no? Y ya lo compré, lo leí y me gustó mucho. El sobrino del mago es donde exploran justo de dónde salió este armario, donde los chicos entran. Yo creo que casi todos Mm, conocen Narnia, porque sí. hay un farol, o sea, que es como la introducción. Y yo no sabía que era Cristiano Lewis. Y digo que más o menos porque este libro me encantó y lo atesoro mucho. Y cuando leí el segundo, que es el que casi todos conocen, de El león, la bruja y el ropero, Ah, vale. es cuando pues Edmond traiciona a todos y a Aslan y entonces Aslan da su vida por Edmond. Mm. Y yo lo primero que pensé fue así de, ¿por qué me están hablando de la Biblia en esto? Y me recuerdo que me enojé bastante porque era como, yo estoy leyendo Sí, 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 una como que ¿por historia qué te y metes resulta aquí? que es la Sí, sí. Biblia. O sea, si es la Biblia, pues agarro la Biblia, ¿no? Obviamente no la agarré, pero o sea, sí me sentí traicionada, ¿no? Luego ya crecí y Claro. dije, o sea, Sandra, más bien tú eres la que nunca investigó que el autor era cristiano, ¿no? Evangélico. Entonces, pues nada, por eso lo puse. Pero sí me gustaba mucho, se lo presté a mis compañeros en la secundaria, tenía otros amigos que también lo leyeron y estábamos como leyendo los libros de Narnia. Digo, pasó mi enojo y seguí leyendo, creo que llegaste al 3 o el 4 porque en esa época no tenía bueno, el dinero para comprar los demás libros y ahora ha sido más por desidia, pero ya los voy a leer. Pero sí, o sea, como que todo el mundo piensa que es como, claro, Lewis y Cristo, y es como, no, yo la verdad me enojé Mm. porque no me Qué advirtieron gran que era anécdota, un me libro encanta. cristiano. Mira, Pero sí. estoy pensando, cuando veo que pasas los libros, estoy pensando en el volumen de las páginas o en lo grande que se ve. Y digo, una niña, a ver, estoy pensando cómo lo vería ahora un niño de 12 años, como, uy, no, es muy gordo, no quiero leer tanto, no sé. Tú en ese momento como que te da igual el volumen de las páginas y decías, no, me interesa el libro y el título ya me llama la atención, no importa qué tan grande sea, ¿no? Sí, también, o sea, sí me tocó como mi humilladita, porque ese lo estaba en una preselección, pero ya no lo traje. De los primeros libros que intenté leer en la primaria era historia, no, narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, Ah, porque era, claro, dice narraciones y dice extraordinario,
Deben ser Mm, historias bien padres, ¿no? Pero la edición que tengo es, no sé si allá la tengan, en España es una edición que se llama Porrúa. Es una colección de libros, bueno, una editorial de libros que generalmente lo dan muy baratos. Entonces, mm, pues digamos que obviamente aprovechan el espacio, entonces estaba a dos columnas con letra chiquitita, ¿no? mm, Y pues son historias, quien conoce a Poe, un poco sombrías, pero a mm. mí me costaba leerlo, o sea, y yo trataba y así de no, a mí me gusta leer y me gustan las historias y lo voy a hacer. Pero no, no pude. O sea, sí llegó un punto en el que dije, ok, no estoy entendiendo, porque además, pues, Poe habla con un lenguaje que una niña de primaria le cuesta trabajo. Complejo. Y lo dejé. Entonces, Mm, como que siento que eso también me ayudó a que cuando veía un libro como este, que sí tiene la letra más grande, que ya. además tenía por ahí algunos dibujos, o sea, Mm, como que sí lo sentía como algo alcanzable. Entonces, mm, nunca me sentí por estos libros sobrepasada, porque ya mm, había intentado con otros libros en los que sí, de plano no pude. Entonces, pues no, sí, sí me gustó. mira. Pasamos a al siguiente libro, que es de Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas. Bueno, esto ya, con base en lo que ya nos has contado, esto habla un poco ya de lo que te gustaba. Esta publicación se hizo en 1871, edición póstuma. Cuéntanos, romanticismo español. ¿Cómo llega este libro a tu vida, a tus manos y qué significa? Este lo compró mi hermana, no, tal vez no se note mucho, pero es como del mismo estilo que este, Sí, o sea, mira, incluso atrás. sí. Mm, Sí, digo que cuando los libros, no sé, ni siquiera sé de qué editorial era, pero los compramos en el súper. Pero esa era de mi hermana y ella estaba con una etapa en la que le gustaba leer poesía. Entonces, quieras o no, como yo soy la hermana menor, pues obviamente hay o una sea, sí me era como, influencia. ¿y qué lees? ¿Y qué Mm, haces? ¿No? Y era como, ah, mira, escucha esto, ¿no? Y me lo daba a leer. Entonces empezó con Becker, sobre todo, a explorar la poesía, y yo también junto con ella, ¿no? O sea, yo más chiquilla, obviamente. Y además, bueno, aquí no tiene una foto de Becker, pero pues no sé si han visto las fotos que salen en el Google de Becker, que sale siempre así súper guapo, como de lado, así. sí, Entonces mi no, hermana era como, claro, es como mi novio, ¿no? Y ella así, enamorada de Becker. Y pues me llamaba más la atención, ¿no? A mí leerlo y fue mi primer encuentro más significativo con la poesía. O sea, no es el único poeta que me gusta. Creo que mi favorito, de hecho, es Rubén Darío, que mm, es uruguayo, pero mm, sí, Becker fue el que abrió esa puerta hacia la poesía. Y sobre todo, lo que me gustaba de la poesía era encontrar que eran pequeñas historias dichas de una manera muy bella, ¿no? O sea, con esta idea de que a mí me mm. encantaban las historias, que me encantaban los cuentos, que quería como narraciones a mi alrededor, encontré un nuevo formato de tener esas historias. Y por eso me gustó el romanticismo español. Y todavía recuerdo algunas frases de Becker, o sea, sí nos pusimos mal, mi hermana y yo. Cada quien por su cuenta, pero sí era así de aprendernos poemas enteros y todo. Mira, mira, ay, yo siempre he querido que me guste la poesía, pero no, como que no, No. como que no. A ver, obviamente, aquí entrando como en el tema que nos une, uno de los temas que posiblemente nos une, a mí me encanta Cantares de los Cantares, pero no, no es algo que yo diga, me voy a comprar poesía, pero quisiera, o sea, quisiera que me gustara más ese tema, como voy a leer poesía, pero no, bueno, en algún momento será, Sí, llegará ese también creo momento. que en mi caso ayudó que aquí en las escuelas públicas de México, creo que cada vez menos, pero los bailables, ya sabes, de 10 de mayo, que es como el Día de las Madres y cosas Mm, así, bailaban folclore, que son sí, como las canciones de acá de México. las Y tradicionales. pues hay muchas como rimas. Entonces creo que también como que naturalmente te traes como, si eres mexicano, un poco tener la rima adentro. Y a mí me gustaba mucho bailar folclore, entonces me quedaba en clases extras. Y lo pues escuchaba más y más la música. Entonces creo que también como que ahí influyó que me gustara la musicalidad, tal Ah, vez. eso ya tiene mayor profundidad porque a mí no me gusta bailar, para nada. Y gracias. En mi familia me molestan mucho porque siempre como que lo intentaron, pero nunca me interesó, sentía que no era algo que me interesara aprender. Pero ahora que lo dices, claro, también un gusto que desprende otras cosas que te pueden ir gustando. Uf, súper interesante, me encanta eso.
Pasamos a al siguiente libro que se llama Momo. La publicación se hace en 1973 de Mitchell Ende. Eh, bueno, dice que también es muy famoso por la historia interminable, Momo. Pero siento que es que eso es, bueno, tú ya me contarás, eso ya, o sea, tiene años, muchos años, pero eso también se popularizó por algo hace muy poco en internet o algo, a ver si tú lo sabes. Yo tal vez no tengo el contexto completo, pero se me hace que eso ya lo he visto, no sé, es como una palabra que usan mucho en redes, en alguna cosa, no sé. Pero una de las cosas que me, como que me trae a pensar, cuando buscaba la reseña decía que era robadores de tiempo. Y digo, muy redes sociales. Ah. Entonces dije, mira, existía en un tiempo algo que refleja un poco esa realidad que vivimos hoy. Pero cuéntanos, ¿en qué momento llega Momo a tu vida y por qué llega? Eh, ya después, ya un poquito más grande, justo secundaria, yo creo, empecemos con mi hermana a ir a ferias de libros. Digo que antes como Mm, eso no existía en mi niñez. Y en una feria del libro vi el libro de la historia interminable, que también tengo por allá ah, arriba. Y pues me gustó mucho y justo entonces busqué más sobre el autor y llegué a Momo, pero decidí quedarme con Momo porque, como bien lo has mencionado, es una niña que a ella le gusta escuchar. Entonces pasa su vida como muy tranquila, escuchando a las personas del pueblo. El pueblo siempre tiene tiempo para ir a contarle una historia. Entre ellos apoyan mucho, entre la comunidad. Pero de repente llegan unas personas que son las que roban el tiempo y son como banqueros de tiempo, por decirlo de algún modo, así de, mira, es que tú pierdes mucho tiempo, no sé, comiendo. Entonces, si comes más rápido, te quedan 20 minutos y esos 20 minutos yo te los guardo en el banco, ¿no? Y así. Como entonces ¿cómo era como quién más bien ve? una crítica a la vida tan apresurada en la ciudad, ¿no? Y Momo se va quedando sola porque ya la gente no tiene tiempo para estar contando historias, porque eso no produce, porque no genera nada. Entonces, a mí me impactó mucho de niña, así de, yo no quiero ser como esos robadores de tiempo, ¿no? O sea, yo sí quiero No, disfrutar la vida, ¿no? Así yo, bien loca. Pero no, por eso pero a mí me llamó tanto. qué gran influencia. O sea, Entonces, pues sí, por eso. wow, genial. Ay, no, tan bueno que uno la pasa. A ver, yo estoy segura que yo no soy tan lectora como tú. O bueno, capaz que no llevo tanto tiempo porque no fue como algo que me hubiesen em, como enseñado muy desde pequeña y tampoco me dio como esa curiosidad. Pero digo, desde la universidad sí me encantaba ir a las ferias de los libros, allá uno disfrutaba un montón, ver a los autores y las conferencias. Y capaz con lo que estás diciendo cuando me dices que comprabas los libros en supermercados, me imagino que México es un país donde el nivel de lectura es grandísimo. No, para nada. ¿No? No, Pero bueno, no, es es que que no sé, o sea, siempre tiene una sección de libros en el súper, chiquitita, al lado de los regalos. Yo creo que para que, si eso no no sabes pasa qué en mi regalar, país. agarres un libro. Pero en esa época, cuando yo era niña, sí acepto que a veces había temporadas en las que traían como más libros, porque sí había incluso de obras completas de Dostoyevsky, ¿no? Obras completas de Víctor Hugo. Y mi papá sí llegó a comprar de esos libros. Pero no, realmente y lamentablemente México no es un país lector. Creo que el más lector es Chile o Argentina en Sí, Latinoamérica. mira, Ujú. no lo sabía, no lo sabía. Pero bueno, es que la verdad es conozco en el grupo en el que nos conocemos, que es Patreon o Patreon, hablan, casi todos son de México y la mayoría habla de muchos libros. Yo digo, wow, ¿en qué momento? Y bueno, y ya nomás la historia de Ana, pues como que digo, allí leen mucho, o sea. Pero en fin, bueno, sí, es de pronto muy mínima, el número de personas que tienen ese historial como tú o como Ana o bueno, como las personas que he conocido en este grupo. Pues pasamos a al siguiente libro que es Otelo de William Shakespeare, una novela trágica. Esta novela es publicada, bueno, según dice que aproximadamente entre 1604, pero cuéntanos cómo llega este dramaturgo a tu vida.
Pues justo ya estaba como en la prepa, o sea, como que Momo fue secundaria prepa, también Otelo, pero justo en la prepa nos empezaban a poner a leer otros géneros que yo, o sea, vaya, o sea, claro que conocía el teatro, ¿no? Pero no era algo que realmente practicara leyendo. Y me gustó mucho, por eso lo puse el formato de teatro, o sea, de leer teatro. Mm. Eso fue de los primeros. Y hay dos obras que me impactaron mucho en la prepa, justo de obra de teatro. Uno se llama Prohibido suicidarse en primavera, que Wow. era un psiquiátrico donde justamente procuraban que las personas no se suicidaran. Pero está linda, o sea, no es sobre el suicidio tal cual, la novela, bueno, el libro. Y el otro es Casa de Muñecas, que ese es más como un poco como inicio feminista, pero no este feminismo de hoy en día, sino justo, o sea, sí te cae mal, es que no sé si es spoiler la historia, pero sí te cae mal el esposo, es como, ay, todo lo que ella hace por ti y todo mal Sí, sí. agradecido, ¿no? Entonces, por eso puse a Otelo, porque fue de las primeras mm, libros que nos dejaron leer en la prepa que me empezaban a meter en este formato que no había conocido de escenas, de diálogos, ¿no? O sea, incluso, pues tal cual, ¿no? De escena 2 una sala del castillo, ¿no? Y también como estas notas que creo que aquí no hay tantas, pero en las otras de teatro que te comentaba así de, están en una habitación y en la habitación tiene una ventana atrás y en la ventana atrás al lado hay una mesa y en la mesa hay un jarrón, o sea, y tener como que tú imaginártelo tal cual. O sea, fue un formato diferente para mí que me gustó mucho y también hizo que empezara a tratar de ir a teatro. Es algo que Wow. siempre intento hacer, que casi nunca logro, pero sí cuando puedo procuro ir a ver alguna obra de teatro porque sí fue lo que me abrió a ese mundo nuevo. Mira, mira, Te mira. digo, al final todo es como historias, entonces ahora es como, mira cómo se comparte esta historia, pero dando indicaciones para que lo puedan hacer en un teatro. Ya. ¿Cuántos años tenías más o menos? Bueno, porque nos hablas como de las épocas académicas, pero claro, como tú lo dijiste desde el principio, como que en todos los países es un poco diferente, entonces no la Yo era. ¿Y creo cuántos que años tenías más? entre 15 y 17. 15, 17 años. Ya, ya, ya. Pues pasamos al siguiente libro que es el octavo, Sueños de Robot, una publicación de 1986 del autor Isaac Asimov, bioquímico y autor prolífico de la ciencia ficción. Cuéntanos qué te enseñó este libro, muy interesante porque es sobre inteligencia artificial, ética. Eso ya fue en la universidad, o sea, digamos 17 más. Mm. Eh, igual, fue el primer libro que empecé a leer de ciencia ficción y donde creo que me volvió a costar trabajo leer, o sea, porque la ciencia ficción, para los que les guste, como que te avientan al mar. O Ya. sea, no es como justo las crónicas de Narnia o los cuentos, incluso el manga, ¿no? Que te van como llevando la historia. De mira, estos son los personajes, este es el mundo y se va desenvolviendo y te va contando cómo funciona. No, aquí es como, o sea, llegas y empiezas a abrirle el libro y lo empiezas a leer y estás en un laboratorio y entonces el señor llega y tú así pero ¿quién es ese? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? O sea, si te lo imaginas como si en verdad fuera una película, se siente como que te metieron a la mitad de la película y pues ahí Ya. estás, ¿no? Entonces sí me costaba trabajo leerlo, o sea, era como, ¿de qué me están hablando? O sea, pero ¿quién eres tú, no? Y sí se necesitaba paciencia de ir leyendo para ir entendiendo y decir, ya sé qué está pasando aquí, qué interesante está sucediendo todo esto. Entonces, ese fue el primer libro que me enfrenté. Y Sueños de Robot, creo que fue una buena decisión. Obviamente yo no lo sabía en esa época, pero al ser pequeñas narraciones, como que cada uno son cuentos, me ayudaba a que no se me sintiera pesado, porque pues sí está gordo. Yo creo que si hubiera sido todo sobre una misma historia, lo hubiera votado. Pero como iban por pequeñas historias de unas 10 15 páginas, era como, hojas, perdón, era como, ok, pues yo lo puedo acabar de leer. Mm. Eh, y justo, era también muy confrontante por el tema de la inteligencia artificial, la moralidad. Todavía recuerdo, ¿no? O sea, varios de los cuentos que sí te dejaba pensando de qué hubiera hecho yo, hubiera hecho lo mismo. Sí, Isaac Asimov, Sueño de Robot, 10 de 10.
Y bueno, ese cómo llega, o sea, cómo llega Ah, puntualmente. ¿cómo llegó puntual? En la biblioteca. Ya tenía ahí yo, pues ya estaba en la universidad, entonces ya justo Ah, al lado de mi facultad, yo sí. estudié en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, está la Biblioteca Central. Cada facultad tiene su propia biblioteca donde es más como de su área. O sea, claro que en mi Mm, biblioteca había libros de literatura, pero sobre todo había, pues, de las carreras que se dan ahí, ¿no? Libro de historia, libro de economía, libro de filosofía, y así si te vas a medicina, tienen su propia claro. biblioteca. Pero hay una biblioteca que se llama Biblioteca Central, que además estaba al Sí. lado de la mía, donde ahí es una torre enorme y cada piso tiene un área en específico. Ujú. Y la parte de abajo, que es la planta baja, donde hay mesas para estudiar y todo, estaban los libros de literatura universal Mm. y todo. Entonces, yo cuando no quería hacer tarea o ya estaba bloqueada o me aburría, era como que agarraba un libro, me lo ponía a leer un rato y luego ya seguía con mi tarea. Entonces era así Ya. como mi premio de, no, bueno, ok, lee esta lectura que no te está gustando, que es obligatoria, pero luego lees 15 minutos del libro que sí te está gustando. Y así Guau, me eché. De hecho, este libro, o sea, esta edición tal cual, no la he leído. El que yo leí fue el de la biblioteca. Luego mi ah, esposo, cuando me casé, lo tenía y yo dije, ay, perfecto, ya lo tengo. Ya no tengo que comprarlo. guau, guau. Pero cambia un poco, no, o sea, No, el no, 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 por contenido en dentro es lo esencia es mismo. el mismo, ¿no? Sí. Sí, es el mismo, solo que el de la biblioteca tenía pasta dura, ¿no? Pero Ah, así fue, o sea, lo iba sacando y lo iba leyendo de a ratitos. interesante, qué desafío, digo yo, a esa edad también. Bueno, al final ya estabas más grande, pero igual enfrentándote a algo nuevo y wow, genial, genial. Em, Pasamos al siguiente, que es El universo de al lado, una publicación del 76 de James W. Sire, filósofo y escritor cristiano estadounidense. Entonces en teoría podría ser tu segundo libro cristiano. Ese sí ya, este sí ya, este, porque ya, o sea, ¿qué te digo? El de Lewis fue como, digamos que sin querer, queriendo. Sí. Ese día fue por decisión propia. Acabando la universidad, me meto al Instituto Bíblico de mi iglesia. Mi iglesia tiene Ujú, un instituto bíblico. No tiene valor curricular, pero pues bueno, o sea, sí, sí es bueno. ujú. Y prácticamente era estudiar la Biblia de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde creo que salíamos, ¿no? Guau. Una o 2 de la tarde. Entonces eran diferentes materias que eran, o sea, sí vimos, por ejemplo, libros completos de Primera y Segunda de Reyes, Samuel, ¿no? Génesis, otros que eran más bien materias diferentes, como por ejemplo evangelismo, misiones, ¿no? Y entre ellas estaba apologética, que es como la defensa de la fe. Ujú. Y ahí nos pidieron este libro, que lamentablemente en español ya no se está publicando, Ah, pero es muy bueno. En inglés, si saben leer en inglés, está. Y de este libro lo que me gustó mucho es que van explorando las diferentes cosmovisiones. O sea, empiezan sí. con la cosmovisión cristiana, de por qué esta cosmovisión sí resuelve todas las preguntas, ¿no? De que el hombre se hace, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el curso de la historia, y después se va yendo como a diferentes, que si naturalismo, nueva era, Panteísmo, sí. nihilismo. Entonces me gustó mucho porque era, o sea, uno va a sonar medio raro, pero ver que había gente pensante cristiana, ¿sabes? O sea, y no quiero Mm. menospreciar, pero No, había no, libros no, 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 que no, sí, pues sí luego entiendo. estaban mal escritos o como que, no sé, como que más, no, o sea, yo a veces tenía este prejuicio, ya cada vez cuando iba creciendo menos, iba conociendo al Señor menos, pero de que los cristianos solo escribían para los cristianos, ¿no? Y que como que solo Sí, leían como libros que cristianos y solo hacen religioso. cosas cristianas, Sí. o sea, entonces que de repente llegara este autor que es muy leído y te dijera, es que Marx dice esto y Engels dice aquello, pero yo así de, está hablando lo mismo que yo hablo, porque además yo había estudiado en la Facultad de Filosofía y Letras, y si bien no me metí yo de lleno a estos autores de filosofía, sí fue una materia que llevé en la carrera, filosofía. Sí. Entonces, ver que había gente que leía y leía en serio a los filósofos, tanto antiguos como más actuales, y que podía discutir con ellos y por qué sus ideas tal vez no eran tan brillantes como lo hacen parecer, Ujú. me impactó. Entonces, por un lado, eso, que había
cristianos evangélicos pensantes, y por el otro lado, que no lo hace desde una superioridad de tú estás mal, esto Ujú. está distorsionado, sino es un trata de entender, y por eso se llama así el libro, El universo de al lado, a la persona que está al lado, porque es un universo Guau, completo. O sea, tú crees que están hablando el mismo idioma, pero no. O sea, tú dices Dios y te imaginas en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tú a él le dices Dios y se imagina, no sé, la Pachamama o un ser impersonal, y es como, no están hablando el mismo idioma y necesitan para realmente am, poder ¿entender? dialogar y Ujú. entenderse unos a otros, es tú necesitas entenderlo a él. Y como justo te ponía el peso a ti, así como tú como creyente, tendrías que interesarte por ver cómo piensa la otra persona para en amor decirle, oye, esto que estás pensando, si te das cuenta, tiene fallas, ¿sabes? O sea, y es frágil Guau, tu cosmovisión. Entonces, guau. la verdad es que yo no he encontrado a otro autor que sea así, de apologética, pero pues me gusta mucho y pues aquí está. Por eso lo puse. Mira que aprovechando que se parte desde este libro como desde las cosmovisiones, quería preguntarte en qué momento tú conoces de Jesús personalmente. Empiezas como Mm, digo que a ya, tener o sea, una como que relación. toda mi vida estuvo Dios Ujú. presente, nunca fue un tema de tener que evangelizarme de, mira, hay un Dios trino, creador, o sea, nunca tuve problemas con eso, ni siquiera en la universidad, que es, sí, que entiendo que es como cuando de muchos pueden, como romper, ¿no? O sea, Sí, y con su más lo que fe. estudiabas, Sí, ¿no? sí, 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 no, no, Dios me cuidó mucho, porque así que Mm, dijeras, uy, mi fe genial. estaba súper firme, no, Dios me cuidó mucho. Pero justo acabando la universidad, yo estaba en ese inter de, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo soy muy buena cuando me dan horarios y cosas que hacer. O sea, retomando lo que les decía desde hace rato, a mí de chiquita veía a mis hermanas que iban a la escuela y me gustaba. O sea, a mí sí me gusta el ritual de la escuela. O sea, a mí sí Sí, me gusta el uniforme, sí me a mí gusta también. agarrar mis cuadernitos y tomar notas. O sea, yo 10 de 10. Pero ya cuando es, bueno, ya acabaste la universidad, tienes que hacer una tesis y eso ya va conforme a tus tiempos, como tú puedas hacerlo, digamos que ya libre, o si no ir y buscar trabajo, y fue como, o sea, yo me bloqueé, es como, no, síganme diciendo qué hacer, no quiero que seguir viniendo a la escuela y que me digan qué Claro que hacer y cuál es sí, mi sí. horario y todo. Entonces estuve un tiempo ahí medio vagando entre haciendo exámenes para ver si entraba a otras carreras. Hice examen para restauración y danza, Guau. no me quedé, pero justo se abrió la convocatoria del Instituto Bíblico en mi iglesia. Y recuerdo que le dije a Dios, así como, bueno, señor, si tú quieres que esté en el ISSSTE, que no me quede en las otras exámenes que hice de las carreras. Y si no, pues mejor me pongo a estudiar y sigo como avanzando. Y pues sí me quedé en el instituto, entonces pues ya me seguí por ahí. Pero justo fue en eso en el que yo estaba como que media perdida, que yendo a la iglesia, nosotros íbamos a una iglesia antes, por razones no malas ni feas, simplemente Dios nos llamó a salir de esa iglesia e irnos a la Ujú. que es mi iglesia actual. Y cuando llegué a esa iglesia, pues yo seguía como con esta doble vida en el sentido de sí creo en ti, pero no te metas con esto. Sí creo en ti, pero déjame hacer lo que yo quiera, ¿no? En ese sentido. Y recuerdo que Dios en algún momento, o sea, fue bien chistoso porque solamente el pastor todos los domingos siempre era como, después de la alabanza, bueno, pues saluda a la persona que está a tu lado porque la Ujú. vas a ver toda la eternidad. Sí, sí, sí. Y en una de esas que lo dijo como de costumbre de saludar a la persona que está a tu lado porque lo vas a ver en la eternidad. Siento que Dios me dejó sentir un poquitito de eternidad, una pizquita, porque Guau, de repente sentí un vacío, o sea, yo me agarré de la silla porque sentí que me iba a caer, o sea, no sé qué pasó ahí. guau, qué Y experiencia. solo como que llegó un pensamiento en mi mente de, a ver, tú sabes que esto es real, o sea, yo soy real, la eternidad es real, déjate de juegos, si vas a estar en la iglesia conmigo, pues como comprométete conmigo, y si no, ahí está la puerta y vete al mundo. O sea, sí sentía a Dios Guau. así como, ya, deja de jugar. Porque como yo era niña, cuando era más chiquilla, como que justificaba mucho todo, ¿cómo decirlo?
O sea, yo no me quería meter en problemas. Entonces era de, pues mejor voy a la iglesia, porque si no voy a la iglesia, mis papás van a decirme, no, no tienes permiso para salir a tal lado, porque no tienes, o sea, ya sabes, ¿no? Porque no tienes tiempo para ir a la iglesia, pero sí con tus amigos, ¿no? Pero Ujú. no tienes tiempo para la iglesia, pero sí quieres ir al cine, ¿no? Cosas así. Entonces para mí era como, pues mira, voy a la iglesia y ya no me dice nada. O sea, ya tengo mi cupón. Tampoco era una chica que le encantara salir, o sea, tampoco era así de hoy cada semana pedía permisos para fiestas, la verdad es que no, pero yo sabía que cuando quisiera hacer algo, incluso como esto de quiero ir a la feria del libro, iban a decirme, pues no, mejor apúrate a hacer tu tarea porque luego el domingo no vas a la iglesia. Entonces, como que siempre usaba esas tarjetas con mis papás, Ya. que pues, ellos ni sabían, pero ya Dios fue justo como él, no, a ver, ya estás grande, ya tus papás ya no te van a decir, ay, no, no te voy a dar permiso, o sea, es como, pues si no quieres venir, no vengas y vete, ¿no? Y si te quieres quedar, quédate. Que fue cuando hice bueno, la solicitud para entrar al instituto y me quedé. Entonces creo que Dios fue como, ok, ya quédate aquí, comprométete, entra al instituto y vas a estudiar ahora de mí, ¿no? Porque sí conocía las historias bíblicas y así, pero realmente no había tenido ese contacto cercano con la Biblia, ¿no? Con autores cristianos. O sea, ahí fue cuando empezó eso, realmente. Qué experiencia tan increíble. Me encanta cómo el Señor te habló tan claramente. Esta es una realidad, la eternidad es una realidad. Wow, me encanta, me encanta. Bueno, pasamos al siguiente, que es desafíos a servir. Desafíos a servir, sí. De Charles Swindoll. La publicación es en el 99 y puede que hayan otras ediciones. Cuéntanos, él ya también es pastor, es cristiano, un cristiano estadounidense. Cuéntanos en qué momento aparece este libro en tu vida, que Este habla igual fue, sobre liderazgo, servicio, ¿sí? justo este también fue un libro que leímos en el Instituto Bíblico. Mm, Y igual que el otro, o sea, fue de los primeros que leí que dije, ¿sí saben escribir? O sea, tienen notas de pie de página y guau, tienen bibliografía. O sea, yo sé que tal vez guau. para muchos es absurdo, pero yo me jactaba de, o sea, yo era muy orgullosa, todavía batallo, ¿no? Con eso, pero pues antes más. Entonces, cuando te decía que mi papá siempre ha leído y tenía libros, cristianos y no cristianos en la casa, cuando nos cambiamos de iglesia, y mi mamá también, o sea, creo que cuando nos cambiamos de iglesia, Dios nos llevó a crecer más a todos. Guau. Entonces, mi mamá también entró al instituto antes que yo, y también empezaba a comprar libros y a leerlos y todo. Y yo me burlaba un poco de, ay mamá, ponte a leer cosas más interesantes, o sea, casi casi justo de, es que mira, Isaac Asimov escribe mejor, ¿no? Que tus libros. Porque, insisto, algunos de los libros que mi mamá leía de autores cristianos, no dudo que no tengan la fe, o sea, tienen seguro la fe, el amor a Dios, pero sí no son tan académicos. Y yo que venía en Ok, este sistema ya te académico entendí. era como, o sea, lo primero que hacía era ver si estaba bien escrito, si El estaba bien rigor en el citado, que lo si hacía. tenía notas de pie de página, ¿no? Si tenía bibliografía o solamente era lo que a él se le ocurría, ¿no? Porque además en mi facultad sí era muy importante sobre todo el tema de las fuentes. O Ujú. sea, todo lo que dices y escribes tiene que estar avalado por algo, ¿no? O sea, no Sí, sí, simplemente sí. te lo puedes inventar. Que sea Entonces, fidedigno. Sí. exacto, entonces es Windle como que sin saberlo, pero fue de, es que sí escribe bien y sí tiene pie de páginas y tiene bibliografía y sí se ve que es un hombre leído, ¿no? Y que no era tan denso como el del universo de al lado Ya. y sobre todo esto de desafío a servir, te digo que habla sobre el servicio Ujú. prácticamente y una de las primeras historias que él cuenta, que leyó, sobre una persona que va a comprar, creo que 100 gramos de Dios, algo así. Y la historia es esa, de me puede dar 100 gramos, lo suficiente para salvarme, pero que no me incomode, lo suficiente para tener emoción, pero que no me transforme. Y yo así recién como regresando a la fe, yo ahí llorando de Señor, si ha sido esta, que solo se conforma y quiere un poquito de ti, o sea, lo suficiente justo para no irme al infierno, pero no me pidas cambios en mi vida porque Qué eso fuerte. yo no. Entonces sí, Dios así empezó fuerte con este libro de, pues tu vida me pertenece y quiero que la derrames y te entregues completamente a mí y al servicio de los demás. Entonces, por eso lo quiero mucho. Wow, definitivamente lo que nos contabas al principio, como que estos
estos libros que realmente hicieron una transformación en tu corazón y te permitieron ver algo más allá de un simple título, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Pasamos a otro libro cristiano y precisamente se llama El Evangelio viene con la llave de la casa de Rosario Butterfield y habla, bueno, este libro fue publicado en 2018, es reciente, es de una autora otra vez estadounidense y bueno, y también te quería preguntar, bueno, que nos cuentes cómo llegaste al libro, en qué momento lo lees. Y bueno, y teniendo en cuenta un poco de qué se trata el libro, te quería preguntar, la hospitalidad es una especie de don, ¿no? También, bueno, y creo que está así catalogado. Ujú. Sí, este libro realmente llegó por recomendación de Ana y lo Ah, pedí en mira. internet, sí, de Ana Ávila, eh, porque justo creo que Dios usa todo, ¿no? O sea, toda tu vida, toda tu historia y también el carácter que Él te ha dado. Hay personas más sensibles, otras personas tal vez más sobrias, ¿no? Más introvertidas, extrovertidas. Y como te podrás dar cuenta, muchos de mis libros son muy sociales. O sea, Mm, no es algo que yo hubiera pensado desde chiquita de 6 años, de, claro, me voy a dedicar a leer esto, pero las historias y lo que iba leyendo y lo que iba formando mi pensamiento y también en el país en el que vivo, que es México, que al final es Latinoamérica, ¿no? La carrera que estudié, pues iba mucho enfocado a ver por el vulnerable, por las otras personas que están en una situación complicada y cómo el Evangelio debería de responder a eso. No recuerdo exactamente de qué tema estábamos hablando ahí en los Patreons con Ana, mm, pero ella recomendó, bueno, habló de este libro, que tal cual se llama El Evangelio viene con la llave de la casa, y dice la práctica de la hospitalidad es radicalmente ordinaria en nuestro mundo postcristiano. mm, Porque, pues, muchas veces creemos en el Evangelio, pero lo vivimos como para nosotros, ¿no? O sea, yo ya vivo bien, yo ya tengo mi familia restaurada, yo ya tengo mi matrimonio y como yo ya estoy feliz, ¿no? Y es sí, pero pues fuiste puesto en una comunidad y tal vez en tu comunidad seguramente hay personas que no creen todavía en el Evangelio. aquí Y no. también es extenderte hacia ellas y no solo Mm, extenderte, sino esta Rosaria, que es la autora, pertenecía a la comunidad LGBT. Y wow. lo que hizo fue irse a vivir con una familia de personas cristianas por un intercambio académico, algo así, y como que ahí le dieron hospedaje. Y lejos de que ella se sintiera rechazada o, sí, o sea, más bien sintió ese amor, esa, como la llamaron, y eso acabó en que ella acabara creyendo en el Evangelio. Entonces de eso también se trata, de, pues, cómo vamos a ir. O sea, cómo, sí, o sea, cómo vamos a predicar el evangelio si nosotros no vamos, y no solo no vamos, sino no le abrimos nuestras puertas a nuestra casa físicamente y a nuestro Sí, corazón, ¿no? Entonces ella sí hace un énfasis de realmente de, pues, invitar a las personas a tu casa, ¿no? Y que hoy en día creo que cada vez es más difícil porque justo es como, no, pero es que está muy desordenado, es que qué van a decir, es que estoy muy ocupado y es, deja que las personas entren a tu casa, entren a tu vida. Me gustaría decir que lo súper práctico, la verdad es que no, es una lucha constante por esto mismo, ¿no? De, no, es que estoy muy ocupada ahorita, es que tengo otras cosas que hacer, es que tengo que limpiar, pero sí es algo que creo que el Señor quiere que todos como iglesia crezcamos, de abrir las puertas a los que están alrededor. Y pues ahí vamos mejorando pasito a pasito, pero pues este libro me ayudó a ver lo importante que es, ¿no? O sea, ella mencionaba a veces las personas incluso sí se convierten, pero se sienten solas, ¿no? O sea, porque el único día en la semana en la que conviven con la iglesia es el domingo. O sea, no, o sea, tendría que ser que realmente se sienta, ¿no? Y como ella claro, era de la comunidad LGBT, pues justo lo decía, o sea, la comunidad LGBT sí te daba, entre comillas, claro. como ese apoyo, ¿no? Sí. De te sientes en una familia y es como, pues nosotros más, o sea, nosotros como iglesia deberíamos de ser esa familia para las personas que están tanto allá afuera sin creer en el evangelio como las nuevas creyentes que tal vez están muy chiquitos, muy bebitos, e incluso ya entre creyentes maduros, ¿no? O sea, creo que es muy común, lamentablemente, escuchar el no tengo amigos, no le hablo a nadie, no me conoce, ¿no? No sé con quién hablar y es como, Wow, sí. hay que abrir las puertas de nuestras casas. Bueno, y esto se lo aprendí a Ana, pero ella pues se lo aprendió a Jesús. O sea, como ser discípulos o evangelizar
es acompañar en sus cargas, orar por ellos, caminar con ellos. Y como que digo, y eso es una de las luchas, bueno, una de las formas en las que yo defiendo porque no tengo redes. Y la gente dice, pero es que evangelizar a través de las redes sí sirve. Digo, pero al final, y eso lo aprendí de Ana, como si evangelizas, pero no disipulas, y entonces da igual si evangelizas. Tienes que disipular, acompañar, caminar, escuchar, orar juntos, cargar sus cargas. Y wow, ese es el llamado a la hospitalidad continua, invitar. Wow, sí, qué lindo eso que nos haces reflexionar respecto y bueno, y que nos traes este libro que creo que me quiero leer. Bueno, creo que me quiero leer todos los que has puesto. Em, y bueno, muchas gracias, definitivamente, muchas gracias por ayudarnos a ampliar em, como el conocimiento y también a abrir más el corazón respecto a si estamos representando el Evangelio en todo el sentido. Y bueno, hablando de batallas que tenemos en este caminar de cristianos, el siguiente libro se llama Escoge tus batallas. Es muy reciente, en el 2023, de Gavin Orlund, un teólogo y pastor reformado estadounidense. Cuéntanos cómo llega este libro a ti. Este igual fue recomendación de Ana. Gracias, Ana. Ujú. Gracias, Ana, Y siempre. lo puse, exacto, gracias siempre. Lo puse porque habla sobre que hay diferentes batallas justo entre los cristianos y hay algunas por las que sí deberíamos luchar muy fervientemente cuando se trata del núcleo, es decir, algo que se interpone en el Evangelio, como esto de decir Jesús no es Dios, sino es un ángel, es un ser Ujú. superior, es como, Un no, profeta. ahí sí, ¿sabes qué? No, eso está mal porque al final va en contra del Evangelio y no solo en contra del Evangelio, sino pues alejan a las personas de Dios. O sea, Exacto. si están poniendo su fe en cualquier otro evangelio que no es el correcto, pues no importa que tengan mucha fe, o sea, van a seguir Ujú. perdiendo sus delitos y pecados. Total. Entonces, había cosas así en las que sí es como el autor de ve y casi casi atácalos, pero hay otras cosas que dice que son terciarias, ¿no? Bueno, secundarias. Secundarias como el bautizo y niños sí o no, ¿no? Y hay otras que son todavía, y el autor menciona, bueno, esas cosas secundarias podría funcionar para ti como para saber si eres más afín a una iglesia o no, si es importante, solo como considerándolo, no de, bueno, si no tiene exactamente todo lo que yo pienso, no voy a estar congregándome porque entonces nunca te vas a congregar en ninguna iglesia, Ujú. pero Sí, sí te sí. puede dar una guía de me siento más afín mis convicciones con lo que enseña esta iglesia o cómo ve la iglesia, ¿no? No sé, lo del milenio, de si son 1000 años literales o no, que si es rapto, ¿no? Al final están todas estas terceras como círculo que son lo que no importa, ¿no? O sea, de si se Ya. pone velo o no, que si falda o no, y el autor, Gavin, menciona que muchas veces nos quedamos más bien peleando fervientemente en esa tercera esfera que no importa tanto. O sea, que Wow. es como, o sea, ¿y eso qué, no? Y me gustó por eso, porque creo que la iglesia muchas veces está dividida, justo peleándose por estos temas terciarios. Aquí en México, por ejemplo, cada vez está un poco más lo de Halloween. No como en Sí, Estados Unidos, sino aquí en sí, México es más como de disfrazarse, tal cual. O sí. sea, yo nunca he Sí, visto a nadie que piense algo más, solo es como, ay, mira, ya se disfrazan, aquí también hay que hacerlo. Y entonces ahí están en los foros cristianos peleándose de está bien, está mal, pero ¿por qué? Y creo que hay un tiempo, un lugar para hablar de esos temas y si tú estás en contra y tienes tus argumentos a que no, pues yo sí quiero llevar a mis niños o si la iglesia debería de dar dulces ese día o no, o sea, pero se enfocan tanto y hay tanto énfasis en eso que es como dejamos o sea, es como, es que eso realmente no interesa. O sea, sí. entiendo que puedes tener tus opiniones y son válidas y podemos platicarlos porque somos hermanos y somos un cuerpo, pero no debería de llevarte a desprestigiar y mucho menos en redes sociales como lo hemos visto y comentado, que las redes luego pueden sacar lo peor de nosotros en Ujú. redes sociales, porque entonces ya es como no sé, o sea, voy a decir cualquier cosa, ¿no? De Andrea realmente no es una creyente porque regaló Ya. dulces a los niños ese día y todo así de,
pues, ¿qué tal si Dios te lo puso en tu corazón para poderte acercar a ellos, para poderles predicar el evangelio, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho este libro, porque es muy práctico en ese sentido de peleémonos donde sí vale la pena pelear, ¿no? En este aspecto, no de que vayas y te pelees en redes sociales, sino de si ves que alguien está diciendo una herejía, y sí, o sea, sé firme en la fe y dile que está Ujú. equivocado y no dudes en señalarlo. Pero si no es una herejía y es algo más terciario, es como, pues mira, o sea, hay libertad, cada quien rendirá cuentas delante de Dios, y Ujú. puedes orar, sí, por esa persona, sí pueden dialogar, pero no estar descalificando, ¿no? Y a mí me chocaban, que no veo por eso, porque me chocan estos videos de YouTube de, ¿verdad? El No, pastor que no. realmente se equivocó, que hizo esto Y tiene mal, ¿no? muchas visualizaciones ese tipo de videos que Sí, eso preocupa en realidad. exacto, y por eso es como, pónganse a leer este libro, pónganse a leer este libro Sí. porque seguro bajarían la mitad de de sus videos, porque se darían cuenta que no tendrían por qué exponer a siervo de Dios, porque si han creído son siervos de Dios, de esa manera por algo que realmente solo es una opinión. Wow. Entonces, por eso. Wow, increíble, interesantísimo, de verdad, qué genial poder conocer esta biblioteca que nos estás mostrando. Y no solo la biblioteca, sino el mensaje profundo que te ha dejado el paso por estos libros. Y cómo pues Jesús va haciendo sus cosas a través de las lecturas y a través de los autores que él bendijo para tener esta sabiduría y pensar en cosas que tal vez son necesarias pensar y no todos tienen esta preocupación por pensar, ¿no? Pasamos a un libro bastante particular que de verdad muero por curiosidad, muero de curiosidad por saber qué hay detrás de él. Se llama Una breve teología de los periodos. Yo al principio pensé que era como las etapas, pero bueno, ya cuando ahondé un poco más y me di cuenta que hablaba de la menstruación o los periodos de la mujer, una perspectiva teológica del ciclo menstrual, mejor dicho. Esto está escrito por Rachel Jones, ay, mentira, sí, Rachel Jones en el 2023 también. Cuéntanos qué significa este libro y cómo llega. Igual Ana, creo que ese Ana no lo había leído, creo que solo nos había comentado que iba a salir. Mm. Y justo lo vi y me emocioné mucho y lo pedí en cuanto y salió. No tanto porque me llamara la atención el periodo menstrual, sino me encantaba la idea de que Dios tiene algo que decir de todo. O sea, si bien la Biblia no es explícita en todos los temas, así Ujú. de ¿qué dice Dios acerca de la ecología, no? ¿Y qué dice Dios acerca de esto? Pero sí ves a lo largo de la Biblia que a Dios le importa cada área de tu vida. Y esa área de tu vida incluso es la menstruación, que sí viene Levítico, ¿no? O sea, cosas sobre Sí, temas, pero me gustaba eso de ver que realmente puedes pensar bíblicamente, cristocéntricamente, de cualquier tema que se te guau. ocurra. O sea, que puedes agarrar cualquier tema y si meditas en las escrituras vas a encontrar algo que te pueda apuntar hacia eso. Entonces, también me gustó mucho por el tema de la mujer Sí. porque, insisto, nunca me he sentido feminista ni antes de comprometerme con el Señor ni después, pero creo que sí son temas que todavía en la iglesia se sienten como tabú, ¿no? Así de Ujú. eso que lo platiquen las chicas en su discipulado de chicas. Y es como, o sea, claro que te vas a sentir más en confianza con una mujer en decirle, ay, traigo cólicos, me siento mal, pero es como, hombres, o sea, o tienen una esposa, o tienen una hermana, o tienen una tía, o tienen a alguien que Tu madre, sí. necesitan ustedes conocer cómo funciona su cuerpo. O sea, porque al menos a Y mí me pasó depende de que muchas cosas. A raíz de eso hay muchas cosas, su carácter, bueno, su carácter, o su forma, su actitud en ciertos momentos. Hay que saberlo, sí, totalmente. A mí me pasó cuando me casé con mi esposo, yo tenía 20, no me acuerdo cuántos años, 27 años creo. ¿ya? Y el tiempo de mis periodos había sido siempre muy tranquilo. O sea, yo no tenía como ni cólicos, ni me deprimía. Yo siempre pensaba, esas chicas que exageran de veras, ¿no? A mí me tocó la buena suerte. Pero nada más cumplí los 30 y, o sea, Ay, como que me too. empezó a pegar, ¿no? O sea, Igual. empecé a sentirme ofuscada, o sea, trataba de esos días de leer y no podía, no tenía ganas de hacer nada. O sea, más que deprimida de querer llorar,
era una depresión de no querer hacer nada. De por sí ya batallo con la flojera, con la apatía, la verdad. O sea, es como mi lucha de, ay, 5 minutos más. En esos días terribles, o sea, es como en verdad no tengo la energía de levantarme, intento leer, no puedo leer, entonces es como para mí me fácil que empezar a caer en el scroll, ¿no? Porque pues si no me puedo concentrar en leer, ni siquiera se me antoja una serie, no quiero hacer nada, es como bien fácil agarrar el teléfono y empezar. Entonces ahí ya me di cuenta de que mi cuerpo estaba cambiando. O sea, dije, es que esto no me pasaba antes. Y también a mi esposo se empezó a dar cuenta, porque también había días en los que sí estaba más sensible emocionalmente y yo me irritaba, o sea, me irritaba mucho más. O sea, obviamente, y yo sé que no es una licencia las hormonas para pecar contra nuestro prójimo, Ya, ya, ya. pero sí es más complicado ciertos días del mes amar a nuestro prójimo. Sí. Este, y nos Mm, pasaba, o sea, que yo estaba más irritada o nada me satisfacía, ¿no? De vamos a comer a tal lado, no, no quiero esto, no, no sé, ay, ya lo que quieras, ¿no? O sea, yo así fastidiada, pues obviamente él también se sacaba de onda, también se molestaba, ¿no? Y ya después, el típico meme de que pasas al baño, ves qué está pasando y dices, ya entendí por qué me sentía así, perdón, mm, ¿no? mm. Entonces, Wow. para mí también era como una llamada de atención a los hombres, de hombres necesitan conocer a sus mujeres, o sea, y no sus mujeres solo como esposas, sino a cualquier mujer que está a su alrededor, o sea, poderlas entender mejor, servirles mejor, y ya como esposos, pues sí, vivir con ellas sabiamente, ¿no? Y creo que vivir con ellas sabiamente también se refiere a entender que su cuerpo va cambiando. Y que sí, insisto, no es una licencia para pecar y decir, ahí estoy hormonal y entonces voy a hacer lo que yo quiera, Ya. pero sí entender que está en una lucha con su cuerpo, está en una lucha con su mente, que no se logra concentrar, está en una lucha con el dolor, ¿no? Y poder, entonces, pues ayudarle y servirle mejor. Entonces me gustó por esas dos razones. Por una, en el que en verdad puedes pensar bíblicamente de cualquier tema que se te ocurra, como los periodos, y también Mm, una llamada de atención hacia los hombres de chicos, lean, lean sobre mujeres y lean a mujeres, por favor, porque pues si es no vamos a necesario. seguir como en este mundo cristiano que no me gusta mucho, de las mujeres leen más libros de chicas, de cómo orar y todo, y los hombres más libros de hombres y de chicos, y son dos mundos que parece que nunca chocan y es, no, o sea, tu hombre hay muchas cosas que tienes que aprender de las mujeres, Y tu y es mujer. como lee autoras, porque hay autoras muy buenas Sí. y también lee temas sobre mujeres como este, sobre su cuerpo, sobre su psicología, porque te va a servir. Y también las mujeres que lean a hombres y temas con los que ellos luchan, porque, insisto, ya cuando me casé, pasaban situaciones entre mi esposo y yo que era de, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y nos dábamos cuenta qué tan diferentes éramos. Y es como, y más yo que crecí con mis hermanas y solo mi papá, hombre, pues, o Wow, sea, yo sí. estaba acostumbrada a tratar a puras mujeres y entonces parecía que no, pero ya tratar a un hombre en la cotidianidad sí es como, ya entiendo más a mi papá, ya entiendo por qué decía tales Mm. cosas o se enojaba o hablaba así, yo así de, es que sí, estamos diseñados diferentes y mira, que hubiera hecho bien el leer sobre las luchas de los hombres. Hay una obra de teatro que hacen en mi iglesia en Colombia que se llama, bueno, no sé si la denominan así, pero digamos el mensaje está basado en el Salmo 139 de que somos complejamente maravillosos y precisamente está la chica de rojo y es una obra de teatro genial. El lugar es del lugar de su presencia, que sé que hay algunas personas en el grupo que tienen ciertas cositas contra esta iglesia. Pero esta obra de verdad es muy, muy buena y es graciosa y tiene obviamente una base teológica, pero también de humor, y habla sobre esto, sobre el ciclo menstrual y todo este mundo hormonal al que estamos enfrentadas como mujeres. Entonces, también puede ser una fuente de aprendizaje para conocer un poco el mundo de las mujeres en este sentido. Y también hablar de eso lindo que dices, de que somos complejamente maravillosos en todas las áreas. El Señor se fijó en todo, no se le escapó nada. Y como que el pensar en cómo está constituido nuestro cuerpo cuando no vemos lo que está pasando, pues nos hace pensar, somos complejamente maravillosos, qué bendición. Genial, y ojalá este llamado a los hombres y bueno, a las mujeres, o sea, en igual de saber conocernos y de conocer al otro para poderlo ayudar, está muy lindo, está muy valioso.
Muchas gracias nuevamente. Pasamos al siguiente, y ya penúltimo libro, La Navidad, Origen y Significado. Este es un libro que salió en el 2022, según, pues, como bueno, puede variar según la edición. Sí, este casi seguro que también lo leíste por invitación de Ana, Bueno, porque creo que lo leyeron en el grupo de lectura de Justo González, un teólogo e historiador cubano-estadounidense. No sabía que era cubano, wow. Cuéntanos qué significa este libro para ti, en qué momento llega. justo fue un libro del club de lectura en el que estábamos. Eh, no sabía qué esperar de él, o sea, como que creí que iba a ser más histórico, pero Mm, básicamente te dice, pues no sabemos por qué se celebra la Navidad del 25 de diciembre. Bueno, 24, 25 y tú de, sí. ok, eso se hubiera resumido en una línea. Pero bueno, va haciendo su investigación de cuándo se festejaba, por qué sí, por qué no. Mm, Pero fue muy bello, no, la verdad no tanto por la Navidad, sino hay una frase que debí de haberla buscado antes, pero donde habla que, sí, mira, dice, el niño que nació en un pesebre rodeado de animales y de paja vino no solamente por nosotros, sino también por esos animales y esa paja. El niño que nació en el pesebre por ser señor de señores requiere de nosotros que vayamos también al pesebre a estar junto a los animales y en medio de esa paja que el resto del mundo bien puede menospreciar. O sea, empieza a hablar de que muchas veces en la Navidad nos enfocamos y en general, igual como creyentes, en nosotros como especie humana, ¿no? O sea, es decir, Dios vino y mandó a su hijo a morir por nosotros y que sí, pero olvidamos en el arca de Noé que Dios hizo el pacto no solo con los hombres, sino con los animales, de los voy a preservar y no van a volver a morir así, ¿no? Que la ley también cuidaba de los animales de granja, diciéndoles que también tenían que descansar ellos y el animalito. Entonces, cuando que a lo largo de la Biblia vemos esa constante que a veces omitimos de que Dios sigue cuidando de su creación y que cuando Jesús vino encarnado a salvarnos primeramente a nosotros, pero que también Yo vino a soy la redimir a vieja esa rata. creación. Sí, exacto. Vino a esa creación y me sentí tan consolada y apapachada por Mm, justo en ese momento porque no era algo que estuviera buscando. O sea, pues dice Navidad y yo pensé que vamos a leer un libro sobre la Navidad, ¿no? Tal cual, sobre su origen y significado. ujú, Pero ver que hay otros creyentes que también están pensando en que pues Dios ama a esta creación y que también nos manda a que la cuidemos mm, y encontrarlo de una manera tan fortuita. O sea, ujú. nunca hubiera pensado encontrarlo Claro. aquí. Me gustó mucho y me gustó verlo y decir, sí, o sea, es que sí es cierto. Uno, no estoy loca. O sea, es como de hay otros que Sí, están no pensando soy lo mismo humana. que yo. Y dos, ver que Dios ama a todos, ¿no? O sea, nosotros primeramente, insisto, pero también a todos, ¿no? Los animalitos y la paja y que a él le gusta venir a su creación y deleitarse en su creación. Entonces, por eso lo puse, porque me gustó, fue como mi regalo de Navidad, en Navidad Ajá. de Dios, de, sí, no estás mal, sí, sí estoy pensando esto, sí, sí tengo una iglesia que ha estado meditando sobre de estos temas y pues sigue buscando, ¿no? Sobre eso y sigue caminando y meditando, que va como mucho con esto de la teología de los periodos, o sea, Sí, de, sí, sí, tienen sigue razón. pensando en cómo el evangelio realmente toca todas las áreas de la vida, ¿no? Tanto lo más íntimo de tu cuerpo como puede ser tu ciclo menstrual, como lo más lejano que es toda la creación y el cosmos. Wow. Entonces, sí, por eso me gustó. Me encanta, creo que está en Salmo 37, que Dios se deleita en los detalles de tu corazón. Y pensar eso como estas pequeñas cosas, a ver, que en teoría son pequeñas, por así decirlo, eh, el Señor le importa todo. Y bueno, digamos en tu caso, si eh, bueno, a todos nos debería importar al mismo nivel los animales, la creación en sí. Es como, sí, el Señor se preocupa en esos detalles que a nosotros nos preocupan. Y uf, qué lindo, qué lindo. Mira que cuando enviaste el artículo, un contexto, tenemos un grupo en donde escribimos y enviamos artículos de lo que nos gusta escribir, aunque yo casi no envío. Em, em, claro, publicaste esto de una rata y a mí me dan mucho miedo las ratas, pero un miedo, en realidad he descubierto que me da miedo porque no tengo el control de su rapidez.
Esto habla mucho de lo que lucho un poco, de no tener el control, pero claro, pienso que me dan miedo, pero que no pensaría en matarlas, o sea, no está en mi cabeza hacerle daño. Pero hoy lo pensaba cuando vi la foto, porque no es una foto muy agradable, gracias. Pero Me daba como, ¡ay no, Dios! Pero sí, claro, o sea, ¿cuál es la motivación de tu corazón, no? Como que acabar con ellos o solo porque tienes este miedo. Y tal vez, sí, como que, qué difícil, ¿no? De la hormiguita, del mosquito, ¿no? ¿Sabes? Como que no lo vemos que hace parte de la creación. Y otra vez, absolutamente, gracias por abrir nuestros ojos con este tipo de cosas importantes, pero que a veces las hacemos paisaje. Saltamos al último libro que no sé si es este, o Orgullo y Prejuicio, del que se tiene esa discusión constante con Uriel, de que él dice que no lo quiere leer, que él, Mujercita, si es este, ¿no? el de Mujercita. Mujercitas, publicado en 1868 la primera parte y luego en 1869 la segunda parte, de Louisa May Alcott, una novelista estadounidense. Cuéntanos esta importante novela, porque es muy reconocida, cómo llega a tu vida y en qué momento. Eh, de eso igual yo me estaba peleando leerlo, ¿no? Pero por otros temas, a mí me ha gustado mucho la vida cotidiana, realmente. O sea, siempre ha sido como de mis temas favoritos, o sea, leer sobre vida cotidiana. En la universidad me gustaba eso, así de investigar de cómo se vivía en la Ciudad de México en Mm, los 1700, 1600. Entonces, no me molesta leer, como le dice Uriel, el esposo de Ana, como ujú, novelas de nada, de, pero ¿hasta dónde va? ¿Cuál es el conflicto? Pero me resistía a leer Mujercitas porque yo veía que muchas feministas lo tomaban. O sea, que era así como, wow, en el mejor libro, ¿no? Entonces yo me lo imaginaba y decía, ay, no, seguro sí es como súper feminista. Y además vi la última película que salió, que también tiene ujú, un tinte ahí como feminoso y dije, ay, no, qué flojera, no quiero, no quiero. Pero ya en algún momento me animé y dije, bueno, voy a empezar a leerlo, voy a escucharlo, porque estaba como el audiolibro. ujú, Y me gustó mucho, o sea, y me di cuenta que más bien eran mujeres que, creo que la autora no es cristiana, pero al final tenía como en este marco, ¿sabes? Todavía donde había tradicional. una sociedad un poco más centrada en el evangelio. Y la mamá de las chicas, de las mujercitas, sí era, bueno, no sé si era creyente, pero sí le daba consejos a sus hijas, sabios, y que están basados, cuando tú lo lees, como en la Biblia, ¿no? O sea, hay Sí. una de las chicas que le gusta escribir mucho y lo que le empieza a vender es un poco el morbo, ¿no? De historias policíacas y detectivescas y así. Y su mamá sí la exhorta diciéndole que como que todo lo que ponga en su mente se va a quedar. O sea, cosas así que nos sonarían a nosotros muy Como proverbios. proverbios. Entonces, Sí, sí. ajá, entonces lo leí y también, o sea, me quedé más bien pensando y dije, es que nosotros deberíamos de reclamar estos libros, o sea, justo como evangélicos es, Sí. no, o sea, si lo vemos, más que feminista, tiene mucho más tintes tradicionales con No. los valores cristianos, ¿no? O sea, de poner en alto la familia, de poner en alto el que tengan muchos hijos, o sea, yo vivo al final, que es como la chica que le encanta escribir y todo, y que eras como la feminista, pues realmente termina en la segunda parte casada. Sé que según esto no era como el final que quería la autora y hay como discusiones, pero sí creo que exalta a la familia, a la hermandad. Entonces sí pienso, creo que son estos libros que hemos dejado que el mundo, por decirlo de algún modo, Se nos lo apropien de roben. ellos. Sí, Mm, se lo apropien y hagan sus versiones en lugar de nosotros tomarlo y decir, no, esto me pertenece más a mí que a ti, ¿no? Y ujú. que mucho de la historia es así, o sea, realmente, o sea, autores que tuvieron alguna influencia cristiana o que sí eran claramente cristianos, hay muchísimos, pero que los hemos dejado. O sea, que si Víctor Hugo, Dostoyevsky, más recientemente Tolkien, o sea, creo que si hablamos del Señor de los Anillos, inmediatamente no piensas en el Evangelio o, ay, claro, una persona o historia de fe, cuando él realmente sí quería mostrar ciertos valores de su fe.
Entonces, sí, me gustó por eso, porque me hizo enojarme contra el mundo de, oye, no, esto es nuestro, o sea, voy a reclamar mi cultura. Y es eso, como creo que como cristianos deberíamos de reclamar en el buen sentido la cultura pasada e incluso presente, ¿no? De en verdad estar nosotros ahí influyendo, no solo en la literatura, sino en cualquier tipo de arte, ¿no? Escritura, pintura, Sí, música. O sea, antes todo estaba infestado de el evangelio, ¿no? O sea, querías escuchar música y pum, te venía el evangelio, ¿no? Querías leer un libro y gospel. venían ahí notas de evangelio. Y ahora no, o sea, nos hemos centrado como en nuestro mundo cristiano Ujú. y algo que a mí siempre me saca de como de onda, justo es cuando empiezan a preguntarse como, no, ¿y qué libros cristianos sí puedo leer? ¿Y qué libros? Es que yo casi no leo otra literatura, o no hay que tener cuidado cuando lees libros que no son cristianos. Y yo así, solo pienso, tú lee, o sea, tú lee y si tienes el Espíritu de Dios, Él te va a redarguir, porque sí hay cierta literatura que ciertamente yo tuve que Hay dejar que de leer tener porque cuidado. sí era como, ok, esto no me conviene tenerlo en mi mente, pero fuera de ahí, o sea, la verdad, como también por eso quise hacer esta lista, pues uno real, o sea, de que fueron libros que sí me impactaron, Sí, y dos, si te das cuenta, como que muchos de, pues es que los libros que me impactaron no todos son de cristiano. personas que creían en el Señor, es como, pero pues gracias a Dios por la vida de ellos, ya sea que hayan creído o no, porque dieron un impacto en el mundo y porque, como bien decían, si hay una verdad, es verdad de Dios. Y entonces, incluso aunque no sean creyentes, si apuntan hacia una verdad, pues creo que hacemos bien en escucharlo, ¿no? O incluso escuchar sus dolores, ¿no? O sea, tal vez hay, o dudas, por ejemplo, Isaac Asimov, creo que de dónde viene todo estas historias de inteligencia y de robots y de Mm. ovnis y así, pues viene de dudas que él tiene. Y también es bueno escucharlo y decir, órale, ¿no? Pues sí se siente bien solo, ¿no? O órale, o sea, sí, sin el evangelio sí, realmente seríamos una sociedad muy triste, ¿no? O muy Sí. gris. Entonces también ayuda a eso, o sea, que no solo leamos a creyentes, sino a cualquier persona y pues Dios puede usar todo. Entonces por eso puse Mujercitas, fue como mi reclamo de voy a reclamar mi lugar en la cultura Saco la y bandera. apropiarme eso. Sí. Qué guau, qué increíble, qué gran mensaje nos has dejado todo con todos estos libros. Te agradezco de verdad este tiempo. ¿Sabes? ¿Te diste cuenta que fluyó? Los nervios se fueron al segundo libro. Yo Exacto. siento que como que, bueno, que el Señor nos acompaña y nos inspira como a hablar en su nombre y nos fluye. Mira, te agradezco un montón poder em, compartir conmigo lo que compartiste, con los que nos vayan a escuchar en México, en Colombia, en España y en todo el mundo. Que el Señor llegue a donde tenga que llegar y que edifique los corazones que tiene que edificar. Y esa es la idea. Te agradezco el tiempo. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. Ya como dices, cada vez menos nerviosa. Pero muchas gracias a ti también por la paciencia, porque ya teníamos entre que sí, sí hay que vernos, no, no pude, sí, y mira, ya por fin se nos armó. No, esto está genial que haya sido en este momento. Sigo invitando a todas las personas a que vean, en este caso, vean este podcast, vean esta historia y vean a través de los libros cómo el Señor se mostró, cómo el Señor cuidó el corazón y la mente de Sandra. Y bueno, que, que les haya servido de algo, que haya edificado sus corazones y que nos vemos en una próxima ocasión seguro. Muchas gracias por estar aquí. This is life, Jesus